Como les comentaba, tenemos este último panel del día de hoy y nos acompaña para ello el doctor Manuel Favela, investigador del Instituto Mexicano del Transporte, y Ricardo Cortázar, representante de la empresa Innotran. Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Pues yo nada más agregaría unas palabras referente a este panel. En el marco del Congreso Nacional de Seguridad Vial siempre desarrollamos o procuramos desarrollar estas pruebas o demostraciones de los componentes. En este año no fue la excepción. Estuvimos en meses pasados en la pista del IMT haciendo prueba de algunos componentes, y para ello me gustaría, Ricardo, que iniciaras compartiéndonos tu presentación y nos comentaras acerca del tema. Claro que sí, Daniel, muchísimas gracias. Si ahí me ayudan con la presentación, lo que yo quisiera comentarles es que efectivamente este año hicimos una serie de pruebas en la pista del IMT, aquí con el doctor Manuel Favela, y algo importante en el enfoque en este año fue que no quisimos necesariamente evaluar los últimos componentes, la última tecnología disponible en el mercado, sino que hicimos una reflexión de qué es lo que está rodando en las carreteras y qué debiéramos de estar utilizando. Entonces hicimos algunas pruebas de diferentes componentes que ahorita voy a ir platicando para poder medir con el apoyo del IMT cuáles son los beneficios de cada uno de estos dispositivos. Adelante, por favor. Que vamos a revisar un poquito antecedentes, objetivos, equipos probados, descripción de las pruebas y cuáles son las propuestas que queremos hacer al poner sobre la mesa. Adelante. Como antecedentes, algo importante es que la NTP siempre ha propuesto mejoras técnicas en la mejora de seguridad vial en vehículos en carreteras. Ha habido N cantidad de iniciativas que ha puesto sobre la mesa la NTP para buscar que las carreteras cada vez sean más seguras, qué dispositivos se debieran de utilizar, control de velocidades y algunas otras cosas. Todas estas propuestas se han basado en pruebas técnicas realizadas y en casos de negocio rentable, es decir, sabemos que no necesariamente está peleado el mejorar la seguridad con tener costos más altos en tu logística. Realidad de los accidentes en México, también es importante que si vamos a empujar a un tipo de dispositivos o alguna medición o alguna restricción o algo por el estilo, se ha dirigido a los tipos de accidentes que están sucediendo, no necesariamente en los más mediáticos, sino realmente en la estadística de accidentes. Y algo importante es que también existen compromisos con la OCDE en bajar la siniestralidad rankeado en México en accidentes. Adelante. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo fue obtener información técnica real en conjunto con el IMT sobre los dispositivos de seguridad disponibles en el mercado para que permita a la ANTP proponer a las autoridades responsables modificaciones de las normas en materia de seguridad vial y la forma en que estas podrían implementarse para mejorar la seguridad vial. El objetivo es mejorar la seguridad vial, como ya lo comento en esa filmina. Aquí lo interesante es cómo lo debiéramos de proponer para que estos dispositivos podamos garantizar que no necesariamente unos cuantos vehículos son seguros, sino que todo el parque vehicular que circula en la red carretera, sus niveles de estándares de seguridad son bastante buenos. Adelante. Uno de los principales dispositivos que no es nuevo, aquí no vengo a presentar dispositivos de última tecnología, es el sistema ABS. ¿Qué es el ABS? Es un mecanismo que ayuda a que mediante sensores previene que se bloqueen las llantas durante el frenado. ¿Qué es lo que pasa cuando se bloquean las llantas? El vehículo pierde estabilidad, sus distancias de frenado no necesariamente son las mejores, pero es importante mencionar que el ABS es una tecnología que tiene más de 40 años en la industria. En algunos países está obligado desde hace bastantes años. Y pues bueno, ya lo comenté como ventajas, el tema de estabilidad y menor distancia de frenado. Adelante, por favor. La segunda tecnología que quisimos evaluar en esta ocasión fue el tema de las matracas autoajustables. ¿Qué son las matracas? A los que no lo conocen, son los dispositivos que se utilizan para ajustar, que los vehículos siempre estén ajustados o tengan una distancia entre la balata y el tambor bastante cercana. Ahorita los números los vamos a mencionar un poco más adelante.
Existen dos tipos. Una, la matraca autoajustable, que como su nombre lo dice, se va ajustando de acuerdo al desgaste de la pasta de la balata. Y la matraca manual, que lo que hace es que tú la tienes que estar ajustando de manual a manual. En ambas, el objetivo de la matraca es el mismo. Lo que comento es meramente los diferentes tipos de tecnologías que existen. Sin duda, las matracas autoajustables también ya tienen bastantes años. En algunos países tienen más de 20 años de ser obligatorias, para no dejarle que si el operador la ajusta o no la ajusta, o el equipo de mantenimiento, de esa manera se garantiza que siempre tiene un ajuste correcto, ¿no? ¿Qué ayudan estos dispositivos? En que la velocidad de frenado sea la menor posible. Es decir, mientras más cercana la balata está, hace 2-3 días nos comentaba Alejandro Romero, la distancia, la balata debe estar más o menos circulando a unos 50 milésimas del tambor. Al momento que se aplique el freno, el tiempo que tarda la balata en llegar con el tambor sea el menor tiempo posible, y que el frenado sea lo más rápido posible. A medida que esta distancia se empieza a hacer más grande, aplicamos el freno, pasan fracciones de segundo en lo que llega la balata al tambor, y por lo tanto hay una distancia recorrida y mayor tiempo tiempo y distancia de frenado. Adelante. Posteriormente existen los búster dobles y los búster sencillos. ¿Cómo funciona el búster? El búster, perdón, es el mecanismo que genera la fuerza. Al final es una cámara neumática que está empujando la varilla que ven ahí al lado derecho, que esta pues hace que se actúen los frenos en la unidad. ¿Cuál es la ventaja del búster doble? Es que tiene una cámara de emergencia, que es cuando el sistema, el vehículo, se queda sin aire. Al final sabemos que los vehículos pesados se manejan por sistema neumático. Cuando se pierde y ya no hay aire porque se rompieron las mangueras, porque hay una falla importante en la unidad, automáticamente se acciona la cámara de emergencia, provocando que el vehículo se enfrene de manera súbita en ese momento. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Pues es meramente eso, de que pues, si llegas a perder el sistema neumático, el vehículo tiene una emergencia un mecanismo de emergencia para poderse frenar. De igual manera, son ya obligatorios desde hace muchos años en algunos países. Adelante. Y por último, quisimos aprovechar esta serie de pruebas que hicimos en el IMT, porque también existen diferentes dispositivos de frenado de desgaste. El tambor convencional es uno de ellos, donde tiene las balatas, tienen un espesor en particular, un ancho de la balata en particular, que es con lo que el área de frenado está trabajando. Existen unos tambores que tienen un área de contacto mayor, es decir, son anchos, son de mayor contacto. Y sin duda, como ya lo conocen algunos, inclusive en automóviles desde hace bastantes años, ya existe desde hace también en transporte pesado los frenos de disco, que también ayudan a minimizar las distancias de frenado. Ahorita, si me ayudan con la siguiente, voy a platicar un poquito qué fue lo que hicimos en cada una de las pruebas. La primera prueba fue el tema del ABS. ¿Cómo lo hicimos? En esta vez no quisimos comparar si el full, si el sencillo, si el Rabón, si el Torton, cuál se frena mejor. Aquí estamos comparando las tecnologías. Todas las pruebas las hicimos con vehículos sencillos de configuración T3S2. Se utilizó en esta ocasión el mismo tractocamión y remolque, con un peso bruto vehicular de 39.5 toneladas. ¿Qué fue lo que se hizo? Se utilizó la misma unidad tractocamión remolque a 80 kilómetros por hora. Se aplicó el frenado con el sistema de ABS funcionando. Se hicieron las mediciones que ahorita nos platicó el doctor un poquito más. Se instrumentaron por parte del IMT las unidades para poder medir la distancia exacta. Y la segunda prueba, lo que hicimos es, para no meterle variables, es el mismo tractocamión, el remolque, el mismo chofer, el mismo todo. Lo único que hicimos fue desconectarle la señal eléctrica al ABS para demostrar cuáles son las implicaciones de no tener ABS en el vehículo. Si me ayudan por ahí con el video de la prueba del ABS, por favor. Es un pequeño resumen de 1 minuto.
Ahí, como pueden ver, esta unidad, el tractocamión es el mismo, lo que es diferente es el remolque. En este caso, el remolque es el que tiene los frenos ABS. El tractocamión fue el mismo que se utilizó para las tres pruebas. ¿Qué se hizo en general? Esto lo comento en todos los tipos de pruebas. Estamos ahí en las instalaciones del IMT. Se hizo el pesaje por eje. Se hizo una instrumentación de la unidad para poder medir lo que ya comentamos. Ahí va la unidad con el ABS funcionando. Si ven, las llantas traen una serie de franjas que nos ayudan visualmente para que cuando se frena se pueda ver que no se mantiene la franja en el mismo lugar. Ahí fue la prueba con el ABS funcionando. De otro ángulo, con la cámara sobre el remolque. Ahí se aplica el frenado y se pueden ver las llantas nunca se bloquean totalmente. Viéndolo de un lado, de igual manera se pudieron dar cuenta, no hay un deslizamiento de la llanta con el pavimento. En ese momento lo que hicimos fue ya quitarle el ABS, desconectarle el ABS a la unidad para que se vieran los cambios con el mismo vehículo que sucede cuando no tienes el ABS funcionando. Ahí se pueden dar cuenta, las llantas se quedan patinando y existe el tema de inestabilidad y el tema de distancia de frenado. En esta toma se ve muy bien porque se ve de frente, en donde aun y cuando la pista es totalmente plana y las condiciones son óptimas, al momento que ahí aplica el frenado, si se pueden dar cuenta, la caja se llega a deslizar un par de metros al menos hacia su derecha. Y eso, pues bueno, en condiciones de carretera, en alguna condición normal de manejo, pues bueno, sin duda puede provocar un accidente mayor, ¿no? Entonces, en resumen, de esta prueba, pues bueno, sin duda creo que queda bastante evidente la afectación en el tema de la estabilidad. Ahí lo podemos ver en los videos de manera frontal. En la parte de distancia de frenado, ahorita nos comentará el doctor un poquito los resultados. La segunda prueba que hicimos fue la prueba del Buster. Aquí fue meramente una prueba demostrativa. Aquí no estamos midiendo distancias de frenado ni nada, sino que aquí meramente lo que quisimos demostrar es cómo funciona. Entonces lo que tuvimos que hacer fue a la unidad instrumentarle, ponerle una válvula de alivio, es decir, poderle perder la presión del aire de una manera provocada en la unidad, con la intención de que se fuera bajando la presión del sistema neumático del camión. Entonces, ya que llegáramos a la presión donde se activan los frenos de manera automática, en el freno de Buster doble, pues bueno, actúa de esa manera. Y posteriormente hicimos la prueba con el Buster sencillo, de igual manera perdiéndole la presión. Si quieren, vámonos al video y ahí lo vamos comentando. Ahí, como pueden darse cuenta, este es un Buster doble, el que está del lado izquierdo, y es la primera prueba con el sistema de Buster doble. Ahí, si se dan cuenta, pusimos un medidor de presión con la intención de ir monitoreando y le íbamos perdiendo la presión con la intención de ver cómo va bajando la presión de 100 PSI. Ahorita van a ver los PSI en los que se activa el freno. Ahí estábamos provocando una falla neumática en el sistema. En ese momento, cuando pasa los 40 PSI, si se dieron cuenta, se acciona el freno automático sin que el operador tenga que presionar el pedal del freno y se frena la unidad por completo. En esta otra ya es con el Buster sencillo. En esta nada más tenemos la toma del gauge. Si se dan cuenta, va bajando. Ahí, perdón, con el movimiento porque pues iba sobre la cabina. Ahí ya pasó los 40 PSI. Ya va llegando por ahí a los 20 PSI la unidad. El vehículo no se han frenado, es decir, no ha entrado ninguna cámara de freno de emergencia. Y literal, se fue a 0 PSI y pues bueno, ya después se le abrió el sistema para que tuviera la capacidad de frenado.
Entonces, en esta prueba meramente fue el mostrar los beneficios que tiene este tipo de cámaras y lo sumamente crítico que es que todo equipo de transporte en carretera tenga este tipo de dispositivos, ¿no? Como comentaba, la parte de las matracas autoajustables, no me voy a detener en cómo funcionan, ya lo platicamos. Aquí lo que hicimos fue, en unos remolques, le instalamos a un equipo las matracas manuales, al otro ya venía con las matracas autoajustables, los dos pesaban exactamente lo mismo, sería de menos de 100 kilos de diferencia de peso bruto vehicular. La primera prueba se realizó con el remolque con matracas autoajustables. En la segunda prueba se utilizó el remolque con las matracas manuales y el objetivo es medir la distancia de frenado, que como lo comenté, al tener ese gap, ¿qué fue lo que hicimos? La matraca autoajustable venía ajustada a 50 milésimas y la matraca manual la llevamos a 100 milésimas, es decir, el doble del ajuste, que la verdad es que es un rango bastante normal de que vehículos en carretera traigan este parámetro de distancia. Y realmente las diferencias no es porque frene mejor uno que otro, sino por el tiempo que se tarda la balata en llegar al tambor. Eso recorre unos cuantos metros y es la diferencia. Si me ayudan con el video. Ahí se ve parte de la instrumentación de las unidades con el equipo GPS y algunas otras cosas para poder medir bien las distancias a detalle. Ahí viene con el matraca de ajuste manual. Digo, no se va a apreciar tanto en este video. Ahorita en los resultados del doctor va a ser más evidente en los números, porque aquí, pues bueno, no tengo una medición. La matraca manual y matraca autoajustable se repitió. La única diferencia es el remolque, que es el que trae este tipo de matraca manual y autoajustable. Los resultados ahorita los vemos, pero meramente fue medir la distancia de frenado entre una unidad y la otra. Si me ayudan, por favor, ahí con la presentación. Lo último es la prueba de las tecnologías de frenos de desgaste, que viene siendo las balatas. Se hizo de igual manera un vehículo T3S2, que se utilizó el mismo tractocamión, pero ahí sí es bastante complicado ponernos a cambiar tambores por tambores anchos y discos. Se utilizaron 3 diferentes remolques. La variación está un poco en el tema del peso bruto vehicular. De hecho, el más pesado fue el de disco, con 39 toneladas. Digo, no pudimos ajustarlos todos al mismo pesaje, pero los dos de tambor y tambor ancho son de 37.5 toneladas. Se aplicó la velocidad, se aplicó los frenos al 100% durante la maniobra. Y pues bueno, las distancias ahorita también las vamos a poder revisar en la siguiente presentación del doctor. ¿Me ayudas con el video? Como digo, son las 3 tecnologías: tambor, tambor ancho y freno disco. Este es de tambor a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Ahí se aplica, como les puedo yo comentar, este es el típico tambor que utiliza, yo creo que el gran porcentaje de la industria. El tambor ancho sin duda mejora. La verdad es de que aquí lo que queríamos eran los datos, porque pues es obvio, mientras más capacidad de frenado, más rápido va a frenar. Pero queríamos identificar cuáles en metros o en distancias o en tiempos que tiene el beneficio. Este es el último unidad de Bimbo que tiene freno de disco, en el cual las distancias de frenado sin duda pues, también mejoran bastante, muy similar al de tambor de base ancha, pero aún así tiene sus beneficios el freno de disco. No medimos algunas cosas como temperaturas, todos eran trabajados a temperatura ambiente, no tenían un precalentamiento las balatas para iniciar el frenado. Ahí hay una toma en la parte inferior donde se ve el disco, el sistema de freno de disco. Y pues bueno, la comparativa, como digo, fue meramente para demostrar los beneficios en distancias. Adelante, por favor. Ahora, ¿cuáles son en todo esto, qué es lo que queremos? Bueno, como resultado de los trabajos y propuestas de ANTP en el pasado, la norma de pesos y dimensiones exige a todos los vehículos que fueron inscritos a partir del 1 de enero del 2019 que cuente con estos 3 dispositivos: matracas, búster dobles y la parte del ABS.
Estos 3 dispositivos son a partir del 1 de enero y en los fulls, cualquier full que esté circulando lo requiere de manera forzosa. Pero ya sabemos que la gran mayoría de los vehículos que circulan en nuestro país seguramente fueron inscritos previo al 2019, por lo que podemos suponer que hay una gran cantidad de vehículos que no cuentan con estos dispositivos que sin duda son fundamentales, no son modernos, no son costosos, se pueden llegar a implementar de retrofit los 3 que comento, y podemos mejorar el nivel de seguridad de los vehículos que están transitando en las carreteras. Consideramos que el consolidar estas ventajas en materia de seguridad en todos los vehículos que circulan en carreteras, el buscar el cómo incorporar estos vehículos en un plazo, ahorita lo pongo yo en 5 años como una propuesta, para poder garantizar en un periodo tal que todos los vehículos que estén circulando en las carreteras cuenten con estos dispositivos, ya sea porque se renovó la flota, que ojalá ya así fuera, o en su caso que existió algún retrofit de estas unidades para que cuenten con estos dispositivos, ¿no? Bueno, como se demostró en el programa de autorregulación, bueno, los fulls ya lo comenté, hoy en día hay más de 50,000 fulls circulando en las carreteras federales y ya todos cuentan con estos dispositivos. Efectivamente, en un principio eran para lograr obtener toneladas adicionales, me estoy remontando a normas de pesos y dimensiones muy pasadas, pero ya en las últimas se requiere estos dispositivos para poder circular. Entonces, de igual manera, así como se logró con el full de poder garantizar que estos dispositivos debían de estar instalados, consideramos que con este tipo de calendario o en un plan programado se pueda lograr en un plazo tal que todas las unidades de carretera estén circulando. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Ricardo. Si te parece bien, vamos a pasar a escuchar la presentación del doctor y regresaríamos para comentar y hacer todos los comentarios sobre lo platicado por los dos. Adelante, doctor, por favor. Gracias. Se me hizo bastante interesante, ni yo lo había visto de esa manera, en cómo se realizaron esas pruebas allí en nuestro instituto. Pero sirve precisamente como una introducción de lo que yo quisiera comentar y aprovecharé en este espacio. Yo creo que para todos es importante la seguridad. Estas pruebas precisamente son una muestra de ello. Y a mí aquí lo que quisiera es identificar o precisar un poquito más acerca de la seguridad vehicular, ¿no? Al final de cuentas sabemos que la seguridad vial tiene que ver con todo este conjunto de estrategias, como se dice ahí, estrategias, acciones, mecanismos, que lo que se quiere es que todo el entorno del transporte se maneje de una manera segura. En el caso de la seguridad vial, podría tomar como una partecita de este gran tema y que aplica únicamente para el vehículo en marcha y que con la misma intención tiene, en la medida de lo posible, evitar accidentes y brindar protección a lo que va transportando, a los usuarios y a quien ocupa. Y naturalmente aquí hay elementos importantes que conforman el sistema de transporte y que precisamente el actuar de cada elemento de este sistema, como se dice ahí, el vehículo, conductor, camino o entorno, pues el riesgo depende de cómo se desempeñen cada uno de estos elementos y algunos los podemos controlar y otros no tanto, ¿no? Como el entorno en su lugar. La siguiente, por favor. Ahora, ingeniería vehicular, yo quiero tomar una partecita de todo lo que es la ingeniería vehicular, más orientada hacia la parte de dinámica de vehículos, dinámica vehicular, que al final de cuentas, como lo hemos trabajado nosotros, pues nos enfocamos en 3 grandes rubros de evaluación de los vehículos. Como se indica ahí, una es la parte del desempeño mecánico, que es cómo se maneja esta energía para iniciar, para detener, para controlar el movimiento. Y naturalmente lleva toda esta cadena desde cómo se transmite desde la fuente, como en este caso el motor, hasta las ruedas. En el caso del segundo rubro, maniobrabilidad y manejabilidad, tienen que ver con el control direccional, aunque el primero, maniobrabilidad, se acota más hacia la parte geométrica, hacia ese espacio que se requiere para cuando se ejecuta una maniobra y que haya compatibilidad entre el entorno y el vehículo, las dimensiones del vehículo, ubicación de ejes y ese tipo de aspectos más geométricos. Mientras que la manejabilidad es un poquito más complejo
en el que se manifiesta la interacción de los componentes, de los sistemas que conforman el vehículo y que se manifiestan como capacidad o habilidad de que el vehículo pueda seguir una trayectoria, se pueda alinear a la trayectoria que se requiere seguir. En el caso del confort y calidad de viaje, aquí lo acotamos más hacia, no tanto al primer punto que se menciona ahí de compatibilidad de espacios y formas, sino más bien cómo tratar de mantener con su evaluación la integridad física de los usuarios o de la carga en este caso, ¿no? En el caso de autobuses de los pasajeros, en el caso de automóviles el conductor y así. La siguiente, por favor. Ahora, este papel de la ingeniería vehicular, pues su desarrollo se va orientando hacia cómo se van manejando estas tecnologías para mejorar el desempeño de los vehículos. Y aquí pudiéramos acotar que si bien no son todas, son algunos de los temas en términos del funcionamiento, es cómo se da la conectividad entre componentes para generar el desplazamiento o para controlar ese desplazamiento. La operación misma, que es cómo se manejan estas capacidades o cómo se deben manejar de acuerdo a la aplicación que tenga el vehículo, y la seguridad en general, cómo se puede controlar el movimiento y su interacción con el entorno. Y esto naturalmente va orientado hacia la conducción misma, que implica el tener el control, o sea, la conducción, al final de cuentas, hacia donde se pudiera describir de manera esencial, es tener el control del vehículo y que haga lo que el conductor decide, ¿no? Teniendo buenas decisiones. Y se aplica sobre la tracción, o sea, cómo se maneja esa capacidad de avanzar, de detenerse, cómo se manifiesta también en ese seguimiento de trayectorias a través del control de la dirección y de mantener o disminuir la velocidad o detenerlo a través del frenado. Y de aquí pudiéramos identificar que uno de los sistemas relevantes en términos de seguridad es precisamente el sistema de frenado, porque es el principal medio de controlar la velocidad durante el trayecto. La siguiente, por favor. Para resaltar esto, quisiera que viéramos este video, no son más de 10-15 segundos, por favor. Aquí es precisamente cómo es esta importancia del sistema de frenado, que aún aunque hay una rampa de frenado porque el vehículo perdió la capacidad de frenado, a veces no es suficiente. Y pues bueno, desafortunadamente se tiene un evento posterior que no debía estar. La siguiente, por favor. Con esta lo que quiero enfatizar es que hay precisamente este desarrollo de tecnología puede dar lugar a situaciones como las que se presentan aquí. Por favor, el video. Entonces, si no hubiera estas tecnologías, pues seguramente lo que se ve aquí al final del video, pues el desenlace sería completamente diferente y, pues bueno, se estarían lamentando algunas cosas, pero afortunadamente el desarrollo de la tecnología permite que haya, que se puedan evitar, ¿no?, situaciones de ese tipo. El siguiente, por favor. También tiene un video, por favor. En este caso, lo tomé precisamente de una de las pruebas que hemos desarrollado. Y vean cómo el último, en el tridem, en el semirremolque, uno pudiera pensar que en el frenado todo se da de manera uniforme, cuando no se tiene un análisis mucho más allá, cuando no se observan, cuando no hay esa situación de observación mucho más profunda. Pero vean cómo el primer eje no está teniendo siempre contacto con el pavimento y empieza a brincar, ¿no? Y eso es precisamente, lo que nosotros tratamos de evidenciar para que las tecnologías, se vayan orientando a la mejora de todo el proceso de frenado. Siguiente, por favor. Bueno, todo esto lo podemos desarrollar en nuestra pista de pruebas en las instalaciones en San Fandila del Instituto Mexicano de Transporte. Los que no tengan oportunidad de conocerlo, sería bueno que lo conocieran, claro, con sus debidas precauciones en estos momentos, pero esta instalación nos permite ejecutar pruebas tan diversas
y unas de ellas son las que desarrollamos precisamente recientemente. La siguiente, por favor. En este caso, como lo comentó el ingeniero Cortázar, pues se tomaron algunos elementos para tener una idea de cómo pudieran hacer un comportamiento diferenciado en términos del frenado. Y aquí lo pongo como esta comparación entre la matraca manual y la matraca autoajustable. Él ya describió el funcionamiento y que simple y sencillamente nosotros nos íbamos a abocar a determinar ese comportamiento midiendo las variables y parámetros del desempeño al frenado. Otro segundo conjunto, como lo acoto aquí, es con respecto al cuando no se tiene un sistema auxiliar, por decirlo de alguna manera, de que el sistema convencional, como le llamo aquí, es el que produce el bloqueo de las llantas, y el otro es un sistema que no bloquea las llantas, que normalmente lo conocemos como ABS. En el otro hay una comparación entre tres condiciones de equipamiento diferentes. Una es utilizar el tambor normal, el tambor de frenado, como elemento de desgaste, comentaba el ingeniero Cortázar, un tambor de base ancha y los discos. Pero esto, ¿cómo es que se puede de alguna manera estandarizar? Pues precisamente tratando unidades semejantes, si no la misma, muy semejantes, en lo más regular posible, lo más uniforme posible, y que condiciones, en este caso, condiciones de carga similar, ¿no? Que es una de las cosas o de los aspectos que más pudieran influir en términos del desempeño, en términos de evaluación. Entonces, ¿cómo evaluarlo? Pues determinando qué indicadores de desempeño pudiéramos utilizar. Pueden ser la distancia, el tiempo de frenado, la aceleración o desaceleración y algunos otros, y que en este caso voy a tomar de referencia la distancia de frenado. Naturalmente, todo esto tiene que ver con la instrumentación adecuada, y que es lo que se ve precisamente en esta diapositiva, en la que los vehículos utilizados se instrumentaron con equipos sofisticados que permiten que ya no tengamos que estar ahí en pista con un reloj y con un flexómetro midiendo y en una zona que tuviéramos que determinar, que hubieran complicado más el proceso de medición, sino que ya todo es de una manera mucho más con una tecnología también aplicada aquí a través de GPS y con una precisión sumamente alta, ¿no? Entonces, quiero hacer referencia únicamente de que en esta ocasión colocamos un conjunto de antenas en el cofre del vehículo, y en la parte interna también van algunos otros elementos que nada más ahí se coloca esta imagen para términos ilustrativos. La siguiente, por favor. A manera de referencia se indica aquí cuál es la distribución de peso y el peso total, y pueden ver que hay mucha similitud en las condiciones de peso en todos los casos, ¿no? Al menos los que iban a ser comparados entre sí. Normalmente estuvieron cerca de 39 toneladas, salvo en el caso de los tambores y los discos, estuvieron, entre ellos fueron semejantes. Por eso es que consideramos que pueden ser comparables con toda la certidumbre. La siguiente, por favor. Estos ya son resultados. Aquí lo que podríamos observar es simple y sencillamente para ubicar este conjunto de matracas autoajustables y matracas de ajuste manual, cómo es que una pequeña variación en el ajuste nos puede dar distancias mucho mayores en términos de la distancia de frenado. Naturalmente, estas distancias no son absolutas, porque hay que considerar que fueron realizadas en la pista de pruebas, que tiene condiciones muy particulares en la superficie del pavimento. En términos comparativos, pues se ve que unos metros de diferencia palpables aquí se pueden reflejar con una distancia mucho mayor en una carretera común, ¿no? En una carretera de tránsito común. La siguiente, por favor. En este caso, gráficamente se establecen esta comparación entre los otros elementos
que se indican ahí, por ejemplo, el uso del ABS, el no usar ABS, el uso de balata normal, balata con base ancha y de disco. Y ustedes pueden ver cómo es que sí, el utilizar estas tecnologías aporta a esta disminución en las distancias de frenado y naturalmente pueden ser la diferencia entre que haya un contacto o no con algo enfrente o una salida del camino o algunos otros elementos que pudieran estar presentes durante esa circunstancia de frenado. Aquí me gustaría recalcar que aunque se maneja el caso de que con el ABS se determina una distancia menor, yo creo que algo que que se hace evidente, perdón, con los videos que mostró el ingeniero Cortázar, es que la linealidad en el frenado también es importante. En el caso de no contar con este sistema antibloqueo, es común que la caja o el semirremolque o el remolque invada el carril adyacente y que eso también suscite una nueva condición de riesgo para los que están en circulación. La siguiente, por favor. Pero bueno, miren, aquí cuando hacemos las pruebas no nada más nos abocamos a determinar distancias de frenado, tiempos de frenado, aceleración, desalineamiento y algunos otros variables, sino que tenemos que precisar cuál es el comportamiento del vehículo y cuál es el comportamiento de los otros elementos. En este caso, por ejemplo, el conductor. Y el que conozcamos ese desempeño también nos puede dar idea de cuál es el estilo de conducción del conductor, de manera de si puede, en el caso de prueba, afectar o no una variable de medición y nos permita, por ejemplo, en una situación determinada, repetir o no una prueba. Entonces, en este caso, lo que se puede ver aquí son 3 eventos distintos, algunos durante un proceso de, digamos así como de capacitación del conductor para el proceso de frenado. Y aquí se puede ver que en la primera gráfica, de hecho las describo primero, la parte superior habla de velocidad y de la posición del pedal de freno. De alguna manera se quiere representar aquí cómo es que el conductor presiona el pedal del freno. Y en la parte de abajo, en las gráficas, el conjunto de gráficas de abajo corresponde a la desaceleración alcanzada. Entre más abajo esté la línea de desaceleración, el frenado es más brusco. O dicho de otra manera, pudiera ser, en términos de un frenado de pánico, mucho más efectivo. Entonces, lo que aquí pudiera representar es que en la primera gráfica con la curva azul o verde, no sé cómo puedan apreciarla ustedes, va describiendo la historia del cambio de velocidad desde los 80 kilómetros por hora hasta llegar a la detención, al cero, ¿no? Pero también se puede ver cómo está el pedal, comportándose el pedal de freno por la acción del conductor. En la segunda gráfica se ve que hay una presión mayor en el pedal del freno por parte del conductor. Y en la última gráfica, perdón por los colores están invertidos, ahora el color más claro, el verde o azul, se ve cómo se mantiene una uniformidad desde el inicio del frenado hasta el final. Y por lo tanto se refleja también en las gráficas de aceleración en la parte de abajo, ¿no? En la que esta tercera gráfica de aceleración se ve mucho más uniforme porque el conductor que utilizamos en la prueba presionó y mantuvo el pedal del freno tal y como se requería para evaluar el desempeño del vehículo. Les comento aquí que estos análisis de datos nos permiten, como les decía inicialmente, también precisar hasta cómo se puede manejar manejar el procesamiento o estos resultados para, en términos de capacitación del conductor durante la conducción. La siguiente, por favor. Naturalmente nosotros tenemos que tener en cuenta, aunque ya lo he ido mencionando a lo largo de esta plática, aspectos de la fricción, porque no es lo mismo hacer las pruebas o un frenado en una pista como la nuestra o en una carretera pavimentada con concreto asfáltico o en una con concreto Portland o en una que ya tiene tiempo de uso, porque las condiciones de fricción van cambiando. Y eso tienen que estar presentes también en el conductor durante el proceso de conducción, porque afecta la tracción como afecta el frenado, ¿no? Y el control direccional.
El tipo de instrumentación, naturalmente nosotros tenemos ahora un equipo muy sofisticado que nos ha ayudado y nos ha evitado periodos prolongados de instrumentación y que nos dan información prácticamente de manera inmediata de algunos indicadores que se pueden utilizar y que ya nos dan idea de cómo debe ser el procesamiento. Esto también nos permite deducir con mayor confianza aquellas variables que son de interés, pero que no se pueden medir de manera directa. Les comento, la velocidad es algo sumamente complicado de medir. No es basarse en el tacómetro o en el tacógrafo, porque nosotros la necesitamos a una razón de actualización muy alta que no nos permite dar esos elementos, pero la podemos obtener. También tenemos que tener en cuenta precisamente el comportamiento del conductor. Hay que de verdad reconocer que los conductores que han ido a ejecutar las pruebas tienen toda esta disponibilidad de ejecutar una prueba de frenado, que es una prueba realmente muy demandante y que también necesitan una familiarización en este proceso para poder ejecutar las pruebas como se deben realizar. Al final de cuentas, nosotros determinamos dentro de los objetivos de un proyecto si se va a evaluar el conductor o se va a evaluar el vehículo. Y en esos términos tenemos que asegurar que el conductor tenga la menor participación posible en términos de elemento de control para poder tener lo más puro posible el comportamiento del vehículo. Y claro que también afecta la condición físico-mecánica, en el que un ejemplo claro son las llantas, ¿no? No es lo mismo que llegue una llanta nueva, que utilice una llanta de medio uso, que haya mezcla de llantas con distinto desgaste, con distintas presiones de inflado, con distintas, nos ha tocado incluso distintos modelos y tamaños en un mismo eje, que eso naturalmente se pudiera encontrar en la realidad y que es importante que nosotros tengamos conocimiento para poder discriminar cuándo aplicar criterios para interpretar datos, ¿no? Y hay algunas otras variables que naturalmente no podemos controlar, como es el caso de la naturaleza. No podemos pedir que tenemos un proceso de prueba corriendo y que deje de llover, ¿no? O que no llueva, o que haya un viento, un huracán. Bueno, afortunadamente acá por el centro no hay huracanes, pero sí las lluvias que eso trae. Y tenemos que estar conscientes y cómo podemos respetar esa situación, e incluso en algunos casos que nos ayude a hacer estos procesos de evaluación. La siguiente, por favor. Y pues bueno, a manera de concluir, aquí yo lo pongo en términos de por comentar, con esto de la ingeniería vehicular y su aplicación en la conducción es, al final de cuentas, ¿qué se busca? Pues que haya una adecuada interacción entre los elementos del sistema de transporte que menciono, ¿no? Vehículo, conductor, carga, entorno, pasajeros, ocupantes, todos ellos, tenemos que tener una manera armonizada de todos estos elementos. La ingeniería vehicular, su papel aquí es que precisamente, por un lado, desarrolla elementos, componentes, sistemas, vehículos, evalúa el desempeño, valida también esos desempeños que se reflejan en la funcionalidad, en la operación y en la seguridad, como mencionaba inicialmente en la plática. Y nos permite determinar cuáles son las capacidades y los límites de operación de un vehículo, precisamente para acotar esa conducción a un intervalo de conducción segura, lo más acotado posible, para que se reduzca la siniestralidad o se atenúe, se evite, que es una de las preocupaciones en el sector transporte. A manera de corolario, pues dejo esta última parte, que es la de un conductor hábil, es decir, un conductor con conocimiento técnico y conocimiento previo del vehículo, con sus capacidades, con todos estos elementos que lo componen en la conducción, toma ventaja de las capacidades del vehículo para predecir esa respuesta y que la respuesta que el vehículo pueda ofrecer ante las condiciones y eventualidades que se presenten en el camino, y con ello precisamente lograr visto desde la profesionalización de la conducción, en una menor tasa de accidentes, en una mayor seguridad, y que precisamente estos elementos que se evaluaron participan o tienen una proyección de que seguramente la seguridad se va a incrementar al utilizarlos adecuadamente. Entonces,
Con esto termino. Dejo también aquí solo estos datos de contacto que pueden ustedes visualizar, que pueden tener también a través de las páginas de la NTP, nuestras páginas, y con eso yo concluiría yo mi participación en esta plática. Muchísimas gracias doctor. Datos muy interesantes y sobre todo lo que esperábamos, ¿no? El tener estos números que respaldaran la eficiencia de estos componentes incorporados a los vehículos. Dentro de todo esto, a mí me gustaría resaltar la dificultad, esta parte que comentaba Ricardo, cómo los vehículos tuvieron que ser adaptados. Es muy importante señalar que todos los vehículos que estuvieron utilizándose en la pista del IMT tenían incorporados estos sistemas como ABS, matracas autoajustables, búster dobles, y que fue incluso muy complejo y muy difícil adaptarles, hacerles adaptaciones como el búster sencillo. ¿Es cierto eso, Ricardo? Sí, así es. De hecho, efectivamente, para conseguir unidades de las empresas a las que nos acercamos que tuvieran este tipo de dispositivos fue complicado. Efectivamente, lo que tuvimos que hacer fue desconectar los sistemas en la pista, en el área ahí de mantenimiento, poder hacer el cambio de los bústers dobles a bústers manuales, las matracas autoajustables de Coca-Cola. De igual manera, ya se tiene mucho tiempo con las matracas autoajustables, se les tuvieron que instalar matracas manuales para fines de las pruebas. Entonces, sí, efectivamente se hicieron modificaciones meramente para provocar esta prueba y poder dictaminar los beneficios que existen en cada uno de estos dispositivos. Excelente. Tenemos una pregunta de la empresa Praxair México, en donde nos dice, se exige... Híjole, si me ponen la pregunta en la pantalla mejor porque no la alcanzo a distinguir ahorita que la pongan. Dice, es de Praxair México. ¿Se tiene algún dato de cuál sería el desempeño del freno de estacionamiento al quedarse sin presión neumática en una condición de pendiente descendente? Por ejemplo, de Río Frío a Ciudad de México o de Toluca a Ciudad de México y con máxima capacidad de carga. Bueno, datos así para esas condiciones, no, pero sí sabemos los efectos, ¿no? Hemos hecho algunos otros proyectos en los que hemos evaluado algunos mecanismos, sistemas también auxiliares de frenado, que precisamente son muy útiles cuando el vehículo se encuentra en esas condiciones y además en descensos prolongados. Yo creo que algo que participa mucho es cómo estos elementos también son susceptibles a calentamiento y que tienen ciertos límites y que para no llegar a eso, pues yo creo que lo más adecuado es controlar la velocidad desde antes, controlar el peso, saber cuáles son, por dónde van a pasar y de manera complementaria utilizar estos frenos auxiliares. Estos elementos precisamente que fueron evaluados aquí muestran esa posible beneficio que pudieran tener en una condición que no nos lleve a un siniestro, ¿no? Precisamente porque su desempeño es mejor que lo que lo que yo podría comentar como que es convencional. Muchísimas gracias, doctor. Bien, con esto quisiera nada más hacer una última reflexión. En los otros paneles que tuvimos a lo largo de estos 4 días en el marco del Congreso, del Cuarto Congreso Nacional de Seguridad Vial que ANTP produce para todos ustedes, se enfatizó mucho en trabajar conjuntamente para poder atacar la parte de seguridad vial, poder mejorar y disminuir las muertes y lesionados que generan los accidentes viales. Sin duda, este es un claro ejemplo, trabajar de la mano con las empresas socias, de la mano del Instituto Mexicano del Transporte, generó una serie de conocimientos que vamos a estar utilizando en las mesas de diálogo con las autoridades. Por parte de ANTP, la puerta queda abierta, estaremos muy al pendiente de todo lo que podamos seguir trabajando de la mano del Instituto Mexicano del Transporte, del área de ingeniería vehicular. Doctor, agradecerle mucho todo el apoyo en la pista y a Ricardo Cortázar también por todo el tema del diseño de las pruebas. A nombre de Alex Tyson quiero comentarle que les vamos a entregar sus reconocimientos por haber participado en este 4º Congreso Nacional de Seguridad Vial. Se los vamos a hacer llegar
pronto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con esto despido este panel y les pediría que no se vayan. Vamos a regresar en un momento con más de este congreso. Gracias.